Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 15 de septiembre, 24º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo iniciamos las lecturas con el libro del profeta Isaías. Leemos el capítulo 50, versículos 5 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Iniciamos este domingo leyendo estas palabras preciosas referidas al siervo de Yahvé en el libro del profeta Isaías, donde se nos muestra quién va a ser el Mesías y cómo va a ser el Mesías. Por eso es que cuando contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nos tenemos que dirigir hacia estas palabras del profeta Isaías y ver cómo aquello que los apóstoles y nadie lograba comprender en profundidad ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Obviamente estas palabras, como siempre en las palabras proféticas, tienen diferentes niveles en su cumplimiento y habla de los profetas en general, pero habla también de cada uno de nosotros. Es una imagen sobre todo mesiánica, pero va a tener estos otros dos niveles y el profeta Isaías se va a tener que enfrentar a esas injusticias del mundo, a ese desprecio del mundo. De igual manera, cuando nosotros sabemos entender estas palabras a la luz de Cristo y que Cristo es ese siervo de Yahvé, ese siervo maltratado, ese siervo que ha sabido resistir, bueno, sabremos que para ser discípulos tendremos que caminar exactamente el mismo camino. ¿Cómo inicia lo que hemos leído? El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia. Esto va a ser sumamente importante a la hora de reflexionar, de meditar y llevar a la oración el Evangelio de este domingo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que no solo que el Señor habla, sino que hay una parte que tengo que poner yo, no poner resistencia. No poner resistencia a las palabras del Señor significa saber escuchar la palabra de Dios y saberla aceptar. Por eso ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Y aquí comenzamos a ver efectivamente esa imagen de nuestro Señor Jesucristo que ha sido latigado. Ofrecí la mejilla a los que me tiraban de la barba, como se burlaron de nuestro Señor, y no aparté mi rostro de los insultos y salivazos, como el Señor fue efectivamente insultado, como lo escupieron. Pero el Señor me ayuda. Y aquí viene la parte hermosa de sobrevivir a esas injusticias, a ese mal. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, es decir, no me afectan las ofensas de los demás, no me afecta el ataque del mundo. ¿Por qué? Porque sé que si sigo el camino del Señor, si no ofrezco resistencia a las palabras del Señor, no quedaré avergonzado. Cercano está de mí ese que me hace justicia y entonces
Si yo estoy con el Señor, ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Bueno, que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién es el que se va a atrever a condenarme? Las palabras de Isaías, que como decimos, se refieren a ese mesianismo, a ese Mesías esperado, avanzan en la historia de la salvación hacia cada uno de nosotros que tiene que enfrentar las dificultades de este mundo siguiendo a Cristo, tomando nuestra cruz. Ya lo leeremos en el Evangelio. En la segunda lectura leemos la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe si no se traduce en obras. Está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Las palabras del apóstol Santiago nos muestran efectivamente cómo no puede existir de ninguna manera una fe que no vaya acompañada de las obras. Las obras referidas a poner en práctica la palabra del Señor. Se refiere en el ejemplo a la acción caritativa, pero no se limita a la acción caritativa, sino a todas las obras de la fe, es decir, a todo lo que nos manda el Señor, porque el Señor no solo nos ha mandado ser caritativos, que tenemos que serlo, sino que nos da muchos otros mandamientos que tenemos que cumplir. Es fácil efectivamente caer en una fe sin obras, sí. Y por eso tenemos que ser constantes efectivamente en mostrar que esa fe se traduce en obras, y obras que tienen que ser el cumplimiento de la palabra de Dios. Una fe que no actúa, en verdad, no es fe. En verdad no es fe. ¿Por qué? Porque la fe no consiste en creer en Dios. Y este es el error que cometen muchísimas personas. No, yo sí creo en Dios, sí que bueno, pero como siempre lo digo yo en la Lección Divina y en todas mis predicaciones, oye, eso es lo más básico del razonamiento humano. Creer en la existencia de Dios, lo más básico, lo más elemental de una persona racional. Toda persona racional, si es fiel a la inteligencia, a la razón, inmediatamente va a descubrir que sí, que yo vivo en una existencia creada, que detrás de toda la creación hay un ser que ha creado, que por tanto es inteligente, que por tanto es todopoderoso. Sí, muy bien, pero ese no es verdaderamente un acto de fe. Ese es un acto mínimo de la razón. Un acto mínimo de la razón. No, yo sí creo en Dios, sí creo en Dios. No consiste en eso la fe. La fe consiste en creerle a Dios. Creer que existe efectivamente ese Dios, que es lo más lógico y lo más natural para nuestra razón, pero cuando hablamos de fe hablamos de que ese Dios no se ha quedado en silencio, sino que nos ha hablado. Se ha comunicado con nosotros. Eso es lo que se llama la revelación. Y si yo digo que Dios se ha comunicado conmigo, que se ha revelado, entonces ¿en qué va a consistir la fe? En creerle a Él, creer en su palabra. ¿Y qué significa creer en su palabra? Significa ponerla en práctica. No puede significar otra cosa. Por tanto, de nuevo, la fe sin obras no existe. Y por eso Santiago dice, yo con mis obras muestro efectivamente mi fe.
Tenemos que tener cuidado en todo caso de que estas obras no sean entendidas solo en el activismo. ¿A qué me refiero? Dentro de las obras de fe está, lógicamente, rendir el culto debido a Dios. Está, lógicamente, tener una vida de piedad, una vida de oración. Una persona que dice, por ejemplo, no, a mí eso de ir a misa no me gusta, a mí eso de los rezos no me gusta, a mí lo que me gusta es ayudar a los demás, y a mí cuando me dicen para ir al voluntariado, para ir a ayudar, para ir a servir, ahí sí estoy primerito. Qué bueno, hermano mío, pero eso no es el camino de la fe. Eso no es el camino de la fe. ¿Por qué? Porque una persona que no cree hará exactamente lo mismo. Y entonces no nos podemos confundir ni nos podemos engañar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Siempre es hermoso leer la confesión de Pedro, que es la primera parte de este Evangelio. Y siempre es todavía mucho más hermoso leer el primer anuncio de la pasión que hace el Señor, que es la segunda parte del Evangelio que acabamos de leer. Se dirigía Jesús con sus discípulos por la región de Cesarea de Filipo y hace una pregunta muy sencilla: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuáles son las respuestas que le dan a Jesús? Son unas respuestas de locura. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los profetas. ¿Esas respuestas son correctas? No, son incorrectas. Totalmente incorrectas. Y esto nos marca un primer punto de reflexión importantísimo. No toda persona que habla de Jesús conoce a Jesús correctamente. ¿Por qué? Porque hay maneras de hablar de Jesús incorrectas y hay maneras correctas. Hay maneras de decir, sí, Jesús, Jesús, pero no estar efectivamente hablando del verdadero Jesús. Si yo no profeso que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces no estaré hablando correctamente de Jesús. Si yo digo que Jesús no era un gran maestro, era un gran iluminado, pero que era un hombre solamente, y niego su divinidad, entonces no conozco a Jesús. Estoy dando una respuesta equivocada a la pregunta: ¿quién es Jesús? Yo tengo que afirmar que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, el unigénito, se hizo hombre como nosotros para nuestra salvación. Y entonces, ese que se ha hecho hombre es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese ha venido para salvarnos y esa es la respuesta que va a dar Pedro. Porque después de esta pregunta les pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo?
Y Pedro le responde, San Marcos nos lo pone sumamente simple, tú eres el Mesías. No nos cuenta el resto de lo que sucedió. No nos cuenta, lo bueno que habló Jesús sobre Pedro, que nos lo presenta el Evangelio de San Mateo, sino que directamente el Señor acepta este título que le ha dado Pedro. Es decir, acepta que la respuesta es correcta, que la respuesta que habían dado los otros no es correcta. Él les ordena que no se lo dijeran a nadie. ¿Qué es lo que no tienen que decir? No tienen que decir que Él es el Mesías. Y entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no pueden decir que es el Mesías? Y la respuesta es muy sencilla, porque la idea que tenían de Mesías era equivocada. Y entonces, efectivamente, Pedro ha respondido correctamente, Jesús es el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Salvador. Pero la idea que tienen de Mesías está equivocada. Y a partir de este momento va a corregir esa idea de Mesías. ¿Cuál era la idea de Mesías que tenían los judíos en general? Lo que esperaban era un gran libertador. Un hombre que viniera a liberarlos de la opresión del yugo extranjero que sufrían en ese momento. ¿Por qué? Porque esperaban a otro Moisés. ¿Y qué había hecho Moisés? Liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces esperaban exactamente lo mismo, que ahora, que ellos estaban oprimidos por el imperio romano, que estaban gobernados por el César, viniera alguien que los liberara para que pudieran regirse completamente libres. Pero esto es una liberación humana que está a nuestro cargo. ¿Quiénes tienen que luchar para tener buenos gobiernos? ¿Quiénes tienen que luchar para mejorar las situaciones sociales? ¿Quiénes tienen que procurar la justicia en las sociedades? Nosotros. Porque eso lo podemos hacer. Lo que viene a ofrecer el Mesías, en cambio, es aquello que no nos podemos dar a nosotros mismos, la salvación. Y por eso el Señor va a comenzar a explicar en qué consiste esa salvación. No consiste en sacar a los romanos, expulsarlos, en darles libertad política. La liberación que va a ofrecer Jesús, ¿cuál es? La liberación del pecado y la liberación de la muerte. Estas son las dos liberaciones que nos ofrece el Señor. ¿Y cómo la va a obtener para nosotros? Y entonces vemos cómo Jesús se pone a explicarles. ¿En qué consiste ser el Mesías? En que el Hijo del Hombre debe padecer mucho, que va a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que va a ser entregado a muerte y que resucitará el último día. Anuncio de la pasión del Señor. Cuando nosotros leemos esas palabras, inmediatamente, ¿qué se nos viene a la mente? Lo que hemos leído en la primera lectura en el profeta Isaías, ese siervo de Yahvé. Pero nos dice San Marcos, además, que todo esto lo dijo con entera claridad. No es que lo dijo de una manera que, no, es que no entendí. No, con entera claridad. Y por eso Pedro se lo lleva aparte. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que Pedro lo que hace es decir, no estoy de acuerdo. No, esto no puede pasar. Lo trata de disuadir. Trata de imponerle a Jesús su propio criterio. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Le dice estas palabras tan duras y tan fuertes. Apártate de mí, Satanás. Que las podemos traducir de otro modo para que sean mucho más profundas y mejor entendidas. Detrás de mí. Ponte detrás de mí, Satanás, porque quieres ir por delante y por delante no vas a poder hacer lo que tienes que hacer. Quieres imponer tu modo de pensar porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Y entonces llama a la multitud y a sus discípulos, el que quiera, invitación. ¿Qué tiene que hacer? Renunciar a sí mismo, renunciar a esa opinión que tiene Pedro de que me quiere disuadir.
cargar con su cruz, aceptar los sufrimientos de esta vida y seguirme. Es decir, ponerse detrás de mí, no por delante. Qué difícil es en el mundo de hoy esto, ¿eh? Porque las personas están convencidas de que no, que su opinión, sus sentimientos, sus gustos van por delante. Y es que a mí me parece, es que yo siento, es que a mí me gusta. Para ser discípulo de Jesús hay que morir a uno mismo, morir a mis propias ideas, a mis propias opiniones, a mi propia forma de razonar, para adecuarme a la palabra del Señor. Vuelve a la primera lectura. El Señor me hizo oír sus palabras y yo no puse resistencia. Pedro ha confesado al Mesías, pero no ha querido aceptar en qué consiste ser el Mesías. No tiene que confesar al Mesías y aceptar la palabra del Señor. Y tú y yo lo que tenemos que pedirle al Señor es hoy exactamente eso, la humildad de ponerme detrás de ti para poderte seguir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.